podría cobrar, esta en el contexto de una postura de vida asumida desde temprana edad y definida en gran medida por su participación en los procesos del 68. El sentido que tuvo para Manuel el haber vivido aquellos hechos ha sido constantemente resignificado con el tiempo. Por ello, la respuesta a Oriana Fallaci que él hace en su relato desde el presente es también una manera de reivindicar la memoria del movimiento como un proceso social caracterizado por la participación honrosa de sus integrantes. Por otro lado, la historia del estudiante del conservatorio y la periodista aporta elementos para reflexionar sobre el testimonio de Oriana Fallaci, acerca del movimiento estudiantil. La versión de la comunicadora ha sido reproducida muchas veces sin ser previamente analizada. En el documental El Grito, por ejemplo, se retoma gran parte de lo narrado en el libro Nada y así sea, además de que la periodista participó en la redacción del guión. Si se busca en internet, podemos encontrar cientos de notas donde se repiten los datos que aportó Fallaci, sin reflexionar sobre las imprecisiones que contienen. Por esas razones, me parece que el testimonio de Manuel sirve para revisar nuevamente uno de los tantos temas que faltan por discutir sobre el movimiento estudiantil de aquel año. Me parece importante advertir que la historia contada por Manuel es un esfuerzo memorístico que resignifica la importancia de aquel proceso desde el presente, después de más de 40 años y con todas las implicaciones que ha tenido la discusión, tanto académica como social y política, sobre los hechos que ahora son considerados parte fundamental de la historia mexicana reciente. En su relato convergen una gran cantidad de referentes políticos, sociales y culturales que son compartidos por muchos de los que participaron en el movimiento. Todos esos referentes forman un cúmulo de significados que a lo largo de 45 años han forjado la identidad 68era, dando de esta manera un valor simbólico a las acciones de aquellos jóvenes. Esta es una perspectiva diferente a la del observador externo que no se siente parte del proceso. Por otra parte, la versión de Fallaci se escribió a pocos meses del 2 de octubre, después de su experiencia en la guerra, y sin que para ella el movimiento como proceso social adquiriera el significado que tuvo para el estudiante. La interpretación de Oriana contribuyó, aún sin que fuese su objetivo explícito, a la construcción de la memoria oficial que descalificó al movimiento estudiantil, pues para ella no solo fue bárbaro el gobierno que lanzó al ejército y a la policía contra los manifestantes siguiéndola a ella, sino aquellos jóvenes que mostraron en su actuar aspectos deleznables como la traición y la ingratitud. Entonces, ya para concluir, este trabajo es un esfuerzo de confrontación de dos memorias que sirve para contextualizar las ideas que acerca de un mismo proceso histórico construyeron dos de las personas que lo vivieron. Si bien cotejar distintas fuentes nos ofrece datos que corroboran el relato del entrevistado, nos permiten conocer las argucias literarias de la periodista y advertir sobre los abusos que ella cometió en su exposición de los hechos, el objetivo de este ensayo no es enjuiciar, sino explicar por qué cada uno de ellos recuperó el proceso de distinta manera en su memoria. Se trata en suma de explicar las manipulaciones y deformaciones de la memoria, de mostrar los trucos de la magia, como diría Pierre Nora. En ese sentido, me parece que el análisis del testimonio de Manuel es una pequeña contribución al enorme conjunto de estudios, relaciones y anécdotas que se han elaborado acerca del movimiento estudiantil del 68, porque el diálogo entre las distintas interpretaciones del pasado aporta elementos para comprender la forma en que un relato individual y subjetivo se significa en el contexto de un capítulo relevante de la historia. Bueno, la sorpresa es que aquí está Manuel con nosotros y pues yo le agradezco muchísimo que venga y nos acompañe y me escuche, porque además es la primera vez que hablo de este tema aquí en la facultad y frente a él. Y pues muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Magdalena. Perdón, me equivoqué del título, ¿no? Contar la historia desde la memoria, la experiencia del estudiante del conservatorio con Oriana Fallaci, el 2 de octubre de 1978. Bueno, Magdalena precisamente nos va mostrando esto que nos dijo al final el doctor Ricardo Gamboa, ¿no? Que todavía falta mucho por indagar del 68 y bueno, poco a poco se va construyendo, ¿no? A través de los testimonios. Bueno, a continuación tenemos a Rubén Ortiz Rosas, también de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Él nos va a presentar un trabajo titulado Los jóvenes contrainsurgentes de la guerra sucia. Voy a hacer una breve presentación de Rubén
Rubén está interesado en el tema de la guerra sucia de los años 70 y 80 en México durante el siglo XX. Es egresado de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de aquí de la UNAM. Él tiene diplomado en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas en América Latina por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha trabajado en la catalogación del archivo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz y en el acervo de investigaciones políticas y sociales con el doctor Aurelio de los Reyes. Ha sido asistente en la Comisión de la Verdad para la investigación de las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Sucia de los años 60 y 70 del Estado de Guerrero. Actualmente es becario del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles. Adelante, Rubén, gracias. Bueno, mi trabajo se titula Los jóvenes contrainsurgentes de la Guerra Sucia. Igual se los pone. Dentro de la dinámica de confrontación de la Guerra Sucia, se implementó en México una estrategia de contención al comunismo, que era presentado como un enemigo casi fantasmal, escondido entre la sociedad y materializado en individuos o grupos inconformes con el estado de cosas imperante. Así, para liberar a la población de este enemigo, se aplicaron una serie de medidas represivas caracterizadas por la violación sistemática de los derechos humanos, no solo de quienes se sentían con el poder, sino de la población en general, mismas que consistieron en la realización de masacres, secuestros, torturas, desapariciones y ejecuciones. Esta estrategia para combatir al enemigo interno también es conocida como guerra sucia. Es sabido que tras el inicio del movimiento estudiantil de 1968, los métodos violentos de control se especializaron y se enfocaron en los jóvenes estudiantes, orillándolos en muchos casos a radicalizar sus posturas y disentir de la negociación como una forma de resolución de conflictos, misma que el gobierno mexicano había impedido al favorecer el uso de la fuerza, ayudado de los medios de comunicación que creaban un ambiente propicio para su aplicación. Bueno, aquí les expongo un poco fragmentos de los cursos con los que se entrenaba la policía y volantes que circulaban dentro del ejército, donde se perseguía el comunismo. Una vez cerradas las puertas del diálogo por el mismo gobierno, este permitió a sus fuerzas de seguridad que implementaran la violencia para contener la movilización social. Ante esto, es necesario preguntarse quiénes eran los que llevaban a cabo esta violencia, cómo y por qué era esta su postura ante la creciente movilización juvenil. El presente trabajo pretende contestar a estas preguntas y para ello ha recurrido al análisis de informes de inteligencia recabados por la Dirección Federal de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y de testimonios obtenidos de quienes participaron en tareas de represión, expolicías, exhalcones y exagentes de la Brigada Blanca. Para llevar a cabo la estrategia de guerra sucia, el gobierno requirió de grupos clandestinos de represión que se encargarían del trabajo más sucio. Para lograrlo exitosamente, requería de una maquinaria no solo operativa, sino burocrática de espionaje e infiltración que se extendiera por todas las áreas de la vida social mexicana. De acuerdo con la guía del investigador, elaborada por los altos mandos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, los agentes debían enfocar su capacidad de análisis para establecer, cito, un documento informativo, veraz y oportuno, en 5 rubros ordenados jerárquicamente: político, estudiantil, agrario, laboral, general. Así, tenemos que después de las investigaciones para encontrar a los opositores políticos del presidente en turno dentro de su mismo partido, el asunto más importante correspondía al de las organizaciones estudiantiles. Dentro del mismo documento se indica que los informes lo eran porque, cito de nuevo, son con pleno conocimiento del medio y que los investigadores no diferenciaban mucho de los inquisidores, ya que se debe como regla general ser discretos, ganarse la confianza de las gentes a través de una relación amistosa, pero también inquisitoriamente se puede presionar para obtener la verdad. ¿Me puedes cambiar la diapositiva? Tenemos el caso de Ajax Segura Garrido, uno de los más famosos espías del movimiento estudiantil por haber estado dentro del mismo CNH y a quien 14 años más tarde continuaba creciendo su labor de infiltrado para el Departamento de Información e Investigación Local de la DPS, rendiendo informes sobre Rosario Ibarra de Gil. Alguien con menos fama que Ajax Segura fue Luis Ramírez Freire, quien en 1966 contaba con 22 años y vivía en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue reclutado como espía de investigaciones políticas y sociales por el jefe de la sección en Chihuahua,
quien lo comisionó para infiltrarse en la USEM, Unión General de Obreros y Campesinos de los Estados de México, y en el Partido Popular Socialista, PPS. Esto porque Luis se encontraba, cito, en contacto con las principales personas de ideas izquierdistas, y porque su fidelidad había quedado demostrada cuando en 5 ocasiones había proporcionado informes jurídicos que iban desde el aviso de invasión de terrenos por parte de campesinos pobres del Estado y el del reparto de propaganda subversiva, todo esto con un mes de anticipación, hasta los nombres y datos completos de quienes conformaban la USEM en Ciudad Juárez. Una vez redactados los informes y puestos al alcance de las distintas dependencias de la Secretaría de Gobernación, estos eran estudiados por analistas que los transferían a los directores de los servicios de inteligencia y estos, a su vez, los trasladaban al secretario de Gobernación en la presidencia, quienes decidían, probablemente dependiendo de la situación, la actividad práctica a desarrollar, que en este caso lo que interesa es la aplicación de la violencia. De acuerdo a la información de que se dispone, ya en 1969 se hacía uso de los halcones, cuerpo paramilitar conformado por jóvenes pobres de barrios conflictivos de la Ciudad de México, como Tepito, Peralvillo, La Merced. Esta estrategia ha sido constante a lo largo del tiempo. Incluso Carlos Marx, en su 18 Brumario de Luis Bonaparte, narra que Luis Napoleón crea la Guardia Móvil con jóvenes pobres, los llama lumpen proletariado, que los organiza para suprimir las revueltas populares. Ya con esta estrategia fue usada a lo largo del tiempo y se usaba a estos jóvenes porque carecían de una motivación política e ideológica, y esto les impedía llevar a cabo actos que para muchos son intolerables, incluso despreciables, como son la tortura y el asesinato, que incluso son parte de su cotidianidad. Así, una hoja de análisis de la Secretaría de Gobernación propuso que para la campaña electoral de 1970 se dispusiera de los halcones u otro grupo de choque para sofocar cualquier acto de fuerza que los escasos muchachos estudiantes o no estudiantes del Politécnico quieran causar. Este informe indica que era común y constante la formación de grupos de choque por parte del gobierno mexicano, lo que confirman los testimonios de un par de agentes de policía, quienes en el año de 1968, durante el movimiento estudiantil, fueron comisionados por parte de las autoridades de la Jefatura de Policía a participar en entrenamientos que se realizaban en el Parque de los Venados, donde luchadores profesionales como el Huracán Ramírez, que también entrenó a los halcones, les enseñaban defensa personal. Posteriormente, los jefes de policía les proporcionaban contraseñas que diariamente eran cambiadas, ya fuera un botón, una cadena, un pañuelo blanco que envolvían en algunas de sus manos y con los que debían salir a recorrer la ciudad en busca de estudiantes para agredirlos y robarles sus alcancías. Pues cito, sin dinero no había movimiento. Cierro cita. Los recorridos eran hechos a bordo de taxis de la ruta 227, que también eran repintados diariamente. Cito a uno de ellos, para descontrolar al enemigo. El nombre del grupo fue Comandos de Garrison, miembro mismo que fue extraído de una serie de televisión estadounidense en la que un teniente recluta a 4 delincuentes que, bajo la promesa del perdón, conforman un grupo de operaciones especiales que se infiltraban tras las líneas enemigas nazis para ayudar a los aliados. Así, bajo la idea de infiltración y combate tras las líneas enemigas estudiantiles, los comandos de Garrison mexicanos fueron reclutados con un sueldo de 40 pesos diarios y con una edad promedio cercana a los 20 años de entre los aspirantes de la Academia de Policía. Trabajo en el que duraron cerca de un mes, pues a partir de la toma del casco Santo Tomás serían resignados nuevamente al cuerpo de policía. Cito. Todos en los comandos de Garrison queríamos ser policías, por eso el jefe Cueto Ramírez ordenó que se nos instalara, pues no quería un grupo de choque, quería policías. Hubo compañeros a los que les gustó este trabajo y entonces fueron transferidos a los halcones. Años más tarde los reingresaron a la policía con cargos importantes. La única condición para participar en esos grupos era que debían ser jóvenes para poder mezclarse entre los estudiantes y al enfrentarse con estos, poder aparentar una pelea estudiantil, lo que llevaría a desprestigio a cualquier movimiento. La actitud de estos golpeadores bajo nómina de la policía era que por culpa de los estudiantes no podían cumplir con sus deseos de trabajar en beneficio de la sociedad, pues debían estar acuartelados la mayor parte del tiempo, ya que por rumores esperaban una sublevación en cualquier momento. Uno de ellos dice: había que desquitarnos, cuando los agarrábamos les dábamos duro y cuando los llevaban a los separos nos dejaban para que les volviéramos a dar. Incluso narra que a las chicas en algunas ocasiones abusaban sexualmente de ellas ahí dentro de los separos. Cuando la violencia alcanzó su clímax el 2 de octubre, muchos estudiantes decidieron que la única forma de sobrevivir era enfrentar a la violencia ejerciendo una violencia revolucionaria.
No fueron pocos los que buscaron contactos con grupos guerrilleros existentes ya para ese momento o crearon unos. Dentro de los que ya existían estaba la Asociación Cívica